¿Listo? Esta semana ya nos centraremos pues en filosofía. Recordarán que la semana pasada nos concentramos pues, en ciencias políticas. ¿Por qué? Porque yo les dije que lo importante es que ustedes aprendan los temas, que los comprendan bien y dar las clases de ciencias políticas y filosofía el mismo día implica que una de las dos se dé pues de una manera inadecuada o pues de menor calidad, digamos. Es por eso que ahora vamos a verlas así. Una semana ciencias políticas y la otra semana filosofía. Usualmente vamos a tener filosofía, son 2 clases el tema, entonces usualmente con una clase de filosofía el mismo tema. Bueno, el tema de esta semana, ¿cuál es? Y de la semana anterior, ¿cuál era? La iglesia, el tema sobre la religión. Exacto, era un tema sobre la iglesia, sobre la religión, pero era un periodo histórico específico. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La Edad Media. Exacto, la Edad Media, el periodo de predominancia de la religión pues, cristiana y posteriormente católica. El catolicismo surgiría durante la Edad Media. No es que antes existiera el catolicismo, eso es algo que vamos a ver ahorita. Bueno, todo esto es importante porque pues es parte de nuestra historia, es parte de lo que ocurrió, es parte de lo que somos. Ayudó a construirnos o por lo menos ayudó a construir la historia en Occidente. Claro está que se puede cuestionar si tenían la razón, si estaban en lo correcto, eso sí, se puede cuestionar esas cosas hoy en día, pero hay que comprender que el modo de pensar de ese entonces era el regular, entonces decir que eran poco desarrollados o su inteligencia era inferior no está bien. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una época diferente. Hoy es muy sencillo decir que algo en el pasado estaba mal, pero recuerden que eso en el pasado era lo correcto. Hoy en día hay cosas que consideramos correctas, pero no sabemos si algún día en el futuro van a llegar a ser consideradas como malas o negativas. Eso ya dependerá pues de las personas pues, que vivan en esa época, cuando analicen el siglo actual o la época actual. Bueno, para comprender lo que es la Edad Media, primero debemos comprender lo que es la religión. La religión, les hago esta pregunta, ¿la religión es única o hay múltiples religiones? Múltiples. Son muchos, bastantes, múltiples. Son múltiples, son muchísimas, especialmente en la región. Bueno, por favor, recuerden contestar lo más rápido posible. Ya después cuadro eso. Listo. Hay muchísimas religiones. De hecho, hay más que todo variación en las religiones en la parte oriental del mundo, es decir, toda la región asiática, con países como la India, como Arabia Saudita o Japón. De hecho, Japón tiene un montón de religiones y la curiosidad de Japón es que también tienen un montón de dioses. Igual China, que tiene un montón de religiones, y a veces la filosofía también se convierte en religión. Ahí está, por ejemplo, el confucianismo, que viene del filósofo chino Confucio. Se originó como filosofía, pero terminó convirtiéndose en religión. Y casi se podría decir eso de varias religiones, porque primero nacen como una forma de pensamiento. Ya después, cuando alcanzan un nivel global, es que se podría llamar religión. Es por eso que realmente decir que en la historia todo es, por así decirlo, blanco y negro, es decir, que todos son extremos, todo está separado, pues es un error. Sabemos, por ejemplo, que, como dije, toda religión en un principio puede ser considerada como una forma de filosofía. Y las ciencias en un principio trataban de explicar fenómenos religiosos, cosas religiosas, pues haciendo uso del pensamiento científico. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un científico estadounidense cuyo nombre es Benjamin Franklin. ¿Alguien sabe qué invenciones realizó Franklin?
Bombilla, si no estoy mal, sí. ¿Cómo? La bombilla, ¿no? Como que la luz Exacto, eléctrica. exacto. Franklin es, por así decirlo, el inventor de la bombilla eléctrica. Pues todo eso tiene una historia ahí detrás, donde está implicado Nikola Tesla y todo el asunto, pero bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Por qué es importante? Benjamin Franklin era pues creyente. Benjamin Franklin proclamaba una religión. Pues en el caso de Inglaterra era más que todo cristianismo o protestantismo. Bueno, no, cristianismo, el protestantismo no tanto, ya eso sería después. ¿Por qué es importante? Pues para comprender cómo la ciencia se unificaba a la religión. Franklin hizo, a partir de un análisis matemático con la Biblia, hizo las aproximaciones de la fecha en que ocurriría el apocalipsis. No me acuerdo en qué primera fecha se basó para comenzar el análisis matemático. Lo que hizo fue simplemente mirar el hecho escrito en la Biblia que sabemos que es verdad, mirar la época en que ocurrió y comenzar a hacer un cálculo de la cantidad de años que vivió cada personaje, a los momentos históricos que se repiten y mirar en qué momentos ocurrían. Y así hizo un análisis matemático hasta llegar al libro del Apocalipsis. Pues él suponía que haciendo este análisis matemático llegaría al año en que ocurría el apocalipsis. Pero, pues, hacer cálculos matemáticos con la Biblia es algo muy difícil y el resultado que llegó, no me acuerdo qué año era, pero ese año ya pasó. Es decir, que en los cálculos de Franklin técnicamente ya debería haber pasado el apocalipsis, cosa que no ha ocurrido. Pero bueno, básicamente las ciencias no estaban separadas de la religión a inicios y de hecho no se separarían de la religión sino hasta más o menos el siglo XX. En países como Colombia, que todavía estaban sufriendo los actos y los hechos de la colonización, en el siglo XIX no hubo una verdadera separación entre religión y ciencia. Sí empezaba a ocurrir en países como Inglaterra y Francia, eso sí, pero en países como Colombia no. Ya después la verdadera separación entre estos dos campos ocurriría plenamente en el siglo XX, es decir, hace muy poco en la historia humana. En la vida de una persona, sí, el siglo XX fue hace muchísimo tiempo para una persona común y corriente. Para la humanidad es hace poco tiempo y pues para la historia de la Tierra es casi nada. Bueno, antes de comenzar con la Edad Media debemos comprender que las religiones son múltiples y las religiones modernas, es decir, las religiones de Occidente, no voy a concentrarme tanto en las religiones que se encuentran más que todo en la parte oriental porque pues son demasiado variadas y eso tomaría mucho tiempo. Las religiones de Occidente tienen un origen en común, es decir, vienen del mismo punto. Y tienen otras características en común. Estas religiones de Occidente, todas, absolutamente todas, son monoteístas, es decir, practican el monoteísmo. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? De que las religiones nada más se basan en un ser divino. ¿Cómo? ¿Cómo? De que nada más se basa en un ser divino, en un solo Dios. Exacto. El monoteísmo quiere decir que existe solo un Dios. Recuerden las abreviaturas. Cortar palabras a veces como esta. Teo, Dios, ismo es creencia, es decir, creencia en Dios, y mono, uno solo. Eso traduce pues la creencia en un solo Dios. Esa es la característica más común o la que más se repite en las religiones de Occidente, por lo menos las fundamentales. Bueno, después existe el politeísmo, pero el politeísmo es casi más usual en Oriente. Acá en Occidente casi nadie declara varios dioses. La particularidad de todas las religiones es que creen en una misma divinidad. ¿Cuál es el nombre que nosotros aquí en Colombia le damos a esa divinidad?
Dios. Dios, pero con mayúscula, ¿no? Cuando lo escriben con minúscula se refiere a los demás dioses. Dios. Básicamente para nosotros no tiene un nombre muy específico. Pero bueno, eso ya después. Dios, el Dios cristiano, de hecho tiene bastantes nombres. Está Yahvé, Jehová. Bueno, algunos lo llaman Jesucristo, pero pues ya sabemos que en el catolicismo eso es otra cuestión. Bueno, ¿por qué todas estas religiones pareciera estar conectadas? Porque todas practican la alabanza a un mismo Dios. La única diferencia está en sus prácticas y en partes ya muy específicas, como por ejemplo, ¿alguien sabe alguna de las limitaciones de los judíos? Es decir, algunas de las reglas de los judíos. Chicos, No, señor. ¿no? No sabe. A ver, ah, otra pregunta entonces. ¿Cuándo es el día de descanso para los judíos? Creo que son los sábados. Exacto, es el sábado. Ellos lo llaman Sabbat. Escrito es más o menos empezar a escribir sábado y agregarle una TH. Sabbat. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué será que es el Porque es el sábado? día sabático. Sí, nosotros hemos traducido eso a los días de descanso como sabáticos. Pero, ¿por qué será que es el sábado? Porque llegaron y acordaron y dijeron que el sábado era como chévere descansar. Porque es como algo religioso para ellos y el domingo es como un primer día para ellos, algo así. Exacto, exacto. La razón está en el libro del Génesis. Recuerden que para los católicos y cristianos el libro del Génesis, el Antiguo Testamento es el mismo libro que para los judíos, con pequeñas diferencias de interpretación más que todo, pero es el mismo libro. Ya después los judíos sí no creen en lo absoluto en nada de lo que dice el Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento diré. Bueno, el Sabbat es el día de descanso para los judíos porque en su interpretación de la Biblia, Dios comienza su labor el domingo. ¿Y cuántos días le tomó a Dios crear todo lo que existe según el Génesis? 6 días. 6 días. ¿Y qué ocurre en el séptimo día? Él descansa. Él descansa, exacto. Entonces, según ellos, según los judíos, Dios comenzó el domingo su labor, terminaría el viernes y el sábado descansa. Por eso, el sábado o el sabbat es día de descanso para los judíos. Pues hay muchas diferencias en la Biblia, en especial lo que se refiere al capítulo del Génesis. Por ejemplo, Adán y Eva. Para el cristianismo, Adán y Eva eran literalmente dos personas. Esperen un segundo. Bueno, ahora sí, perdón. Bueno, para el cristianismo, Adán y Eva eran literalmente dos personas. Para el judaísmo eran comunidades, es decir, especies de tribus. De esa manera se hace más simple explicar que Adán y Eva poblaran todo el planeta. O bueno, dieran origen a la especie humana, porque pues entre dos personas queda muchísimo más complicado. En cambio, explicando que son nombres de dos tribus es más sencillo. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Podríamos decir que la religión base de todas las religiones modernas en Occidente es esta, el judaísmo. Claramente el judaísmo viene de otras perspectivas, pero comencemos la historia de la religión desde ahí. El judaísmo es la religión, por así decirlo, base de todas las demás religiones. ¿Por qué base? Porque se cree que ya después de ella es de donde se originarían las demás religiones. Por ejemplo,
el Jesús histórico, ¿qué religión creen que promulgaba? ¿De qué religión sería Jesús? Bueno, Jesucristo, ¿no? Que no hay Profesaba forma el de judaísmo, probarlo. ¿no? Pero es que, o sea, no hay forma de probarlo. O sea, por más que uno piense, uno como que dice como que, ¿cuál sería? Bueno, técnicamente, ¿Judío? sí, técnicamente Jesús es judío o era judío. Por eso está en la Biblia que él hacía todos los rituales que implicaba el judaísmo de su época. Pues bueno, para ponerme a mencionarlos no me da tiempo. Pero técnicamente el Jesucristo o el Jesús que nosotros denominamos como el Hijo de Dios era judío. Algunas personas dicen que fue él el que fundó el cristianismo y que por lo tanto el cristianismo se originaría del judaísmo. Claro está que no es tan así. Jesús no había fundado el cristianismo se fue formando con los años. Si quieren mencionar alguien que le dio origen a esta nueva religión, serían los apóstoles, pero no tanto Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues él nunca dijo que se instaurara una nueva religión, él dijo que se difundiera su palabra. No, literalmente dijo eso, nunca dijo tú ve y créame una propia religión donde se me considere el Hijo de Dios y haya alabanzas y todo ese asunto. No, él nunca dijo eso. Entonces, si hay alguien que le dio origen al cristianismo, serían los apóstoles y las personas que vinieron después de ellos, pero no Jesucristo. Bueno, ya en el cristianismo, y es aquí donde comienza a empezar el declive de la civilización antigua y va a empezar la Edad Media. El cristianismo empieza a tomar algo de poder hasta que llega a convertirse en la religión oficial de Roma, pues por lo menos una Roma ya en decadencia, pero al final fue reconocida como religión oficial. Ya después Roma entraría en crisis, pero el cristianismo sobreviviría a esa crisis, continuaría como una religión fuerte. Posteriormente, del cristianismo se originaría, ¿cuál creen? El catolicismo. Exacto. Del cristianismo se volvería a dividir y se originaría el catolicismo. Listo. Y bueno, el catolicismo sería la religión que predominaría durante gran parte de la Edad Media. Con la nueva división del catolicismo también llegaría, bueno, es en parte uno de los hechos históricos que llevarían al final de la Edad Media. El catolicismo después se dividiría con el protestantismo gracias a las tesis del señor Martín Lutero, quien daría origen al protestantismo y después el protestantismo da origen al luteranismo, a la religión ortodoxa, bueno, no me acuerdo. Es que el protestantismo después se dividiría en muchísimas otras ramas. El protestantismo finalmente sería la religión que terminaría dando como resultado la creación de múltiples o muchísimas otras religiones. La división entre catolicismo y protestantismo se dio principalmente al poder excesivo que ganó la Iglesia durante la Edad Media. Poder excesivo en el ámbito político y económico. ¿Por qué? Porque el catolicismo había aprendido de la sociedad romana y buscaba pues adquirir ciertos beneficios en el campo político y económico. En el campo político eran vinculados al rey y en el campo económico tenían ganancias de manera excesiva. Esa fue la principal división entre el catolicismo y el protestantismo, especialmente porque para la época la gente podía pagar su salvación. Es decir, hoy en día no creemos en eso, pero el catolicismo por un tiempo sí pensó que uno podía pagar
su salvación, su llegada al cielo. También pensaban que uno podía pagar para disminuir la pena de sus pecados, es decir, para disminuir el tiempo en el que una persona iba a pasar en el infierno o en el purgatorio. Eso es lo que pensaban en parte durante la Edad Media. Gracias al protestantismo es que hoy en día el catolicismo abandonó todas esas ideas. Hoy en día no se paga por la salvación del alma. Se hacen buenas acciones para salvar el alma o el espíritu, pero no se paga. Antes sí. Antes era muy usual que cuando un familiar moría y se consideraba que estaba en el purgatorio, la persona tenía que pagar una cantidad que no era nada barata, con el objetivo de disminuir el tiempo o los años que el familiar iba a pasar en el purgatorio. ¿Qué opinan de esta perspectiva? ¿Será que tiene sentido? No, Para mí, No tiene sentido. ¿Por qué será que no tiene sentido? Porque se supone que uno después de muerto lo material no importa, ¿no? Entonces, ¿por qué pagar cuando ya está muerta la persona? Sí, obvio. Los que Lo que pagan importa es lo que hizo en vida. más que todos los familiares, que les remordía la conciencia al pensar que un familiar de ellos estaba pagando pecados. Pero piénsenlo más que todo en la misma origen de las ciencias, es decir, la Biblia o la palabra de Cristo. ¿Qué dice Cristo sobre las personas que tienen mucho dinero o acumulan mucho dinero? ¿Alguien sabe? No tengo idea. Que es llega más más fácil que un fácil un camello pobre. pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Exacto. Más fácil que Pero, pase un camello. ¿Sí? o sea, como tal lo que dice es por el pajar de una aguja, ¿sí? Literalmente no es la aguja que todos conocemos como para coser, sino que pues en los tiempos antes de Cristo, lo que es un pajar de una aguja era como un túnel que era como más pequeño que un camello. Entonces a eso es a lo que se refiere, que, o sea, no es como tal a una aguja de coser. Sí. Recuerden que la Biblia nunca se debe tomar en sentido literal y pues que está construida en una época. Entonces, tiene pues algo muy social en su escritura. Si se toma de manera literal, entonces quedarían muchas dudas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo implica entonces la creación del mundo? Si dice 7 días y el mundo ha existido durante más de 100 millones de años. No se debe tomar en manera literal porque pues está escrito en metáfora o de una forma más poética. Pero sí, es por eso que se dice que Jesús dijo eso. Porque era poco probable que un camello pasara por ahí, entonces profe, mucho menos probable que un rico que acumulara dinero pasara al cielo, ¿sí? o sea, en un día dicen que son 1000 años para Dios. O sea, Bueno, sí, pero eso es lo que hoy en día se dice basado en lo que sabemos de, ¿de qué? De los avances en la ciencia y el conocimiento sobre el mundo. Se ha adaptado el discurso, pero ¿por qué les digo? Porque en la Edad Media la Biblia era tomada de manera literal. Entonces, literalmente pensaban que Dios creó el mundo en 7 días, que Adán y Eva eran 2 personas que poblaron el mundo. Es por eso que les digo no tomársela de manera literal. Hoy en día la hemos adaptado a comprendiendo que es un tanto más metafórico, pero antes la gente sí se lo tomaba como si fuera un asunto real o como si la Biblia fuera completa y totalmente un documento histórico cierto. Es decir, la Biblia es un documento histórico, sí, toda producción cultural es un documento histórico, pero eso no quiere decir que todo documento histórico diga la verdad o diga la verdad completa y totalmente. Hay muchos documentos históricos que se saben que estaban equivocados. Por ejemplo, el libro de Hitler de Mi lucha. Hitler estaba equivocado, pero su libro aún así es un documento histórico. Estaba equivocado, pero aún así es histórico el libro. Bueno,
Esto nos lleva entonces a la Edad Media. La Edad Media es por así decirlo, uno de los periodos más largos y donde menos desarrollo cultural se generó, por lo menos en Occidente. Desarrollo cultural entendido como variedad. No quiere decir que de repente dejaran de pensar las personas, sino que la variedad se hizo muy escasa. Ya todo el mundo tenía la tendencia a pensar igual, tenía la tendencia a creer lo mismo y por lo tanto no hubo tanta variedad en el pensamiento. La Edad Media va del siglo V al siglo XV. Como les dije, uno de los hechos que acabaría con la Edad Media es el protestantismo y otro de esos sería el descubrimiento de América. Esos procesos ayudaron a demarcar el fin de la Edad Media. Si bien ya había empezado en crisis, pero bueno. La Edad Media en sus principios se caracteriza por un modo de organización específico, el feudalismo. ¿Alguien sabe lo que es o se acuerdan lo que es el feudalismo? De que la sociedad estaba organizada por feudos en los cuales mandaba el señor feudal, de que era un enviado por el rey del país, de la nación, el reino, etcétera. Y ahí, pues, pagaban tributo, ¿no? Por haber ahí. Sí, bueno, lo del rey y el pago del tributo ya es la parte más avanzada del feudalismo. Los reyes, la existencia de los reyes, precisamente deben su existencia al feudalismo. Pequeños señores feudales que fueron ganando poder, adquiriendo tierras, adquiriendo dinero, y eso sería lo que finalmente daría lugar a los grandes reinados que destacaron durante los siglos 14 hasta, digamos, el 19, por dar alguna fecha. No es exacto, pero entre esos periodos. Sería el feudalismo lo que le daría origen a los grandes reinos, porque antes lo único que existían eran feudos, es decir, pequeños señores feudales que formaban un castillo, formaban barreras y se tomaban el control de un lugar o de un territorio. Es por esto que la primera parte de la Edad Media es muy caótica, porque cada señor feudal buscaba gobernar más y más tierras. Para gobernar esas tierras, crearon y contrataron un sistema de, digamos, de ejército. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el ejército en esa época? No, La Bueno, caballería. exactamente. Ese ejército era la caballería. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar de manera inmediata con el mismo link. ¿Listo? sí, señor. Listo. Eso fue el sistema feudal, fue el origen o la primera parte de la Edad Media. Todo eso terminaría dando resultado, pues, los grandes señores de imperios o los grandes reyes. Señores feudales que adquirieron un gran poder político y económico y, pues, militar. La característica principal del pensamiento de la Edad Media es esta: la readaptación y censura del pensamiento antiguo. Es decir, todo el pensamiento antiguo, toda forma de pensar que viniera de la antigüedad o del pasado, era revisada. En caso de que pudiera ser transformada el conocimiento católico, como veremos más adelante con los dos filósofos principales, ese conocimiento que podía ser readaptado al catolicismo era difundido. En caso de que era o fuera totalmente inadecuado para el catolicismo, lo que era es censurado. Se lo quemaba, se buscaba reprimir, si eran comunidades religiosas o comunidades de otra religión, se las perseguía, asesinaba y expulsaba del territorio. Todo esto para unificar el pensamiento en torno a una sola forma. En su mayoría, esta forma de pensamiento era justificada como una forma de defensa de la moral. Es decir, se decía que todos estos actos eran realizados para defender la moral en este caso cristiana, es decir, el pensamiento cristiano.
De esa manera se justificaban los actos violentos, porque pues el periodo de la Edad Media sí destacó precisamente por sus actos de violencia. De hecho, varias máquinas de tortura, varios métodos de tortura fueron creados durante la Edad Media. ¿Alguno sabe, por ejemplo, algunos de los casos de violencia? Hay uno que es de suma importancia para comprender o que la humanidad debería comprender y aprender de los errores. Hay uno que es de suma importancia. ¿Alguien sabe cuál es? Lo mencionan brevemente en Harry Potter. No, bueno, en los libros, no en la película, entonces no cuenta. Pero tiene que ver con lo que son Harry Potter y sus amigos. ¿Qué son? Brujos, hechiceros, brujas. ¿No? ¿No saben lo que ocurrió al respecto en la Edad Media? ¿La casa de brujas? Exactamente, la cacería de brujas. Pues tenían muchos métodos en la Edad Media, las quemaban, las ahogaban. Esos eran los dos principales. La teoría de la gente de la Edad Media era, declarando a alguien bruja, se la ponía bajo estos mecanismos de tortura y suponían lo siguiente: si se salva, era bruja y hay que condenarla. Si no se salva, era inocente, pero bueno, ya se envió al reino de Dios. Es decir, la mujer, porque pues era una cacería de mujeres, no era, sí se casaron, es decir, sí se atacaron hombres que fueron declarados como brujos o hechiceros, pero pues la gran mayoría de las personas que murió en esta cacería eran mujeres. Por eso es que debemos comprenderlo, analizarlo y aprender de los errores de la antigüedad. ¿Por qué? A estas mujeres se las casaba simple y llanamente porque eran mujeres que habían estudiado algo, eran mujeres que tenían conocimientos de algo, ya sea en botánica, ya sea que pudieran leer, ya sea que pudieran escribir. Estos hechos las hacía como ser clasificadas como brujas, porque el pensamiento era algo que era exclusivo para pues el género masculino, era exclusivo para los hombres. Entonces toda mujer que pensara y que no se dedicara a las labores del hogar y a la adoración divina sería condenada como bruja. No siempre Profe, pasaba, pero ocurría mucho. ¿Sí? de igual manera, digamos, uno de los métodos que tenían ellos en ese momento para saber si eran brujos o no, se decía que en esos tiempos la gente tenía los ojos de color amarillo y rojo. Entonces ellos al ver que ese color era tan raro los mataban pensando que eran brujos. Sí, también. También Los toda pelirrojos. forma de... También. Básicamente toda forma de anormalidad o toda forma de mutación era considerada como brujería. Entonces, pues también murieron muchas personas con ciertas particularidades físicas como pelirrojos, decoloración en los ojos, cambios, no sé, de piel, color de piel. Básicamente, todo el que no fuera igual, podríamos como hacer un paralelismo o compararlo con la ideología de supremacía racial de los nazis. Es básicamente lo mismo. Están construyendo un modo ideal de ser y todo lo demás es condenable. Se puede hacer ese paralelismo, guardando las distancias, claro está, pero bueno, obviamente este periodo pues es cuestionable. Y precisamente las características de este periodo es lo que le daría el nombre. No solo se llama Edad Media, sino también se le conoce como la Edad Oscura o oscurantismo. ¿Por qué? Pues porque solo había un modo de pensar y cualquiera que pensara diferente era atacado. Bueno, listo. Esa es la parte más extensa de la clase de hoy. Ya pues, como les he dicho, todo el pensamiento giraba en torno a la creencia de Dios, lo cual simplifica bastante la filosofía de esa época. Básicamente toda la filosofía de esa época se podría resumir en un intento constante de justificar la existencia de Dios o plantear la forma en que el ser humano interactúa con Dios.
El más variado de los dos que vamos a ver es San Agustín. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, señor. ¿No? No, Bueno, no. recuerden pues que lo que hacemos hoy en día es analizar de por qué pasan las cosas y aprender. Obviamente está mal lo que pasó en la Edad Media, pero pues ya no se puede hacer nada. Solo podemos aprender de ello. Bueno, San Agustín fue uno de los dos filósofos más importantes, el primero de ellos. Ya después el segundo, que sería Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, nacería muchos años después. Por eso les digo que realmente el pensamiento se puede resumir muy fácil, porque miren que existen casi 1000 años entre el primero y el segundo filósofo más importantes. Bueno, San Agustín, como les dije anteriormente, lo que hizo la Edad Media fue o readaptar los conocimientos antiguos o censurarlos. En el caso de San Agustín, él readaptó a un filósofo que ya hemos visto. Él readaptó a Platón. Tomó las ideas de Platón y las infundió en el catolicismo. No quiere decir que Platón entonces era previsor de lo que sería el catolicismo, no. Simplemente San Agustín tomó sus ideas y las adaptó para que fueran acorde con el catolicismo. ¿Qué ideas? La primera de ellas es la división del mundo en dos. Solo que San Agustín dividió el mundo entre el mundo de la razón y el mundo de la fe. Esa sería la división de San Agustín. Después declararía que la fe sería la única camino o el único camino a través del cual se puede llegar a un conocimiento profundo o real del mundo y que ese conocimiento solo puede venir de Dios. La razón sí trae conocimiento según San Agustín, pero es un conocimiento, por así decirlo, superficial. Es tan solo, por ejemplo, un conocimiento superficial podría ser saber que una fogata genera calor y por eso debemos estar cerca de una fogata en la noche, por así decirlo. Ya después un conocimiento profundo es comprender por qué el fuego genera calor, cómo hay que encender la fogata, a qué distancia, un montón de cosas. Por lo tanto, San Agustín declararía que el único camino para el cual llegar al conocimiento real o verdadero sería a través de Dios, a través de la fe. Después, recuerdan las ideas preconcebidas de Platón, es decir, Platón creía que existía un mundo donde las ideas se habían formado previamente y que en el mundo físico esas ideas eran copias lo que creábamos de esas ideas. San Agustín creía lo mismo, creía que las ideas existieron antes que la realidad humana, solo que el origen de esas ideas se lo atribuye a la mente de Dios. Es decir, San Agustín proclamaba que todo pensamiento que tuviera una persona tenía su origen en Dios. Esa es la relación entre San Agustín y Platón. Después, San Agustín tomaría una perspectiva neoplatonista para la definición del bien y del mal. ¿Alguien se acuerda cómo definían los neoplatónicos el bien y el mal? No, señor. ¿No? Bueno, recuerden entonces que el neoplatonismo declaraba una cosa muy sencilla. Lo único que existe es el bien. El mal es simple y sencillamente la ausencia del bien. No existe el mal, no hay figura que represente el mal. El bien es lo único que existe. La maldad es solo cuando el bien no logra llegar o penetrar o permear. Eso es el mal, la ausencia del bien. Pero solo existe el bien. San Agustín tomaría esta misma idea y se la infundiría al Dios cristiano. Por lo tanto, proclamaría que Dios es lo único que existe y que la maldad es la ausencia de Dios. Esa sería su perspectiva neoplatonista. Finalmente,
San Agustín proclamaría algo muy sencillo. Dios es algo que siempre será incomprensible para el ser humano. No podemos entender por qué Dios hace las cosas, no podemos entender por qué ocurren así y por lo tanto no podemos criticar a Dios. Esa es la perspectiva de San Agustín. Como Dios es una existencia que nos supera, no la vamos a comprender completamente y por lo tanto no podremos juzgar nada de Dios. Dios es la única existencia que no se puede juzgar. Lo único que el ser humano tiene que hacer es aceptar las cosas tal y como Dios se las entrega, pero no puede oponerse, no puede decir que no, no puede criticar a Dios. Este tipo de pensamiento todavía lo seguimos encontrando en la actualidad a través de dichos muy comunes, como por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre algún dicho común al respecto? No, señor. ¿Sabe por qué hacen las cosas? Exacto. Dios sabe por qué hace las cosas, o también existe el tiempo de Dios. Es perfecto. Perfecto, exactamente. Todo eso es para decir lo que dijo San Agustín en esa época. Es una forma de adaptar el conocimiento y volverlo un tanto más común. Comprender que al Dios ser una existencia suprema, el ser humano no logra llegar a una comprensión real y que por lo tanto todo lo que él haga es incomprensible para nosotros. Lo único que nos toca es aceptar las cosas tal y como vienen. Pero bueno, esas cosas han cambiado, no es que siempre tenga que tomarse de manera literal. Esto es más que todo, es utilizado cuando ocurren cosas como uno no las quiere. No es que entonces si ocurren cosas bien, entonces y se ocurren cosas mal. Hoy en día creamos la figura del diablo para justificar toda la existencia de lo malvado. La religión es algo que también ha cambiado. Por ejemplo, en la época de San Agustín, a inicios de la religión católica o cristiana, a inicios de la Edad Media, el diablo no existía. La figura del diablo no existía. Nadie en la iglesia creía que existiera un diablo. Creían que Dios era lo único que existía. Ya después, para justificar las cosas malas que ocurren en el mundo, el que haya pobreza, el que haya hambruna, el que permanezca la guerra, para justificar todo eso malvado, toda esa maldad, se creó pues la figura del diablo o del demonio para darle legitimidad a algo, a la existencia o a la maldad humana. En la perspectiva de San Agustín se explicaba de una manera sencilla. Estas personas malvadas y estos actos malvados se deben a la ausencia de Dios en los espíritus de estas personas, por así decirlo. Pero pues bueno, eso era más difícil de entender para la época, entonces para darle justificación más sencilla se creó la figura del demonio. Pero bueno, continuemos entonces. Pues como les dije, el pensamiento es similar. Ya después el filósofo más destacado de la época es Santo Tomás de Aquino. Hay una universidad que es aquí en Colombia que lleva el nombre de esta persona. Esta persona existió ya para cuando la Edad Media comenzaba su última etapa, ya cuando la religión empezaba a perder un poco de poder. Nació del año 1225 hasta el año 1274. Los cambios en general que hubo durante el periodo en que existió San Agustín y Tomás de Aquino se pueden resumir en dos. Primero, se crearon las universidades y las escuelas, las cuales obviamente estaban en control de la religión, y se comenzó la difusión del conocimiento traído por el comercio con los árabes. ¿Alguno sabe qué tipo de conocimientos trajo estas relaciones comerciales? Hay uno que ustedes ven mucho y es un libro grande con un señor con un turbante en la portada. ¿Alguien entiende a lo que me refiero? ¿Álgebra?
Exactamente, el álgebra de Baldor. Ese conocimiento matemático fue traído por los árabes. Y todo eso gracias a las relaciones comerciales. Obviamente hubieron muchos conocimientos y el que hayan perdurado gran parte de los conocimientos antiguos se le debemos a las poblaciones asiáticas y a los árabes, porque de ser por Occidente todo ese conocimiento se hubiera perdido. ¿Esto qué hace? Pues que entonces la ciencia comience a ocupar un papel predominante o de relevancia durante este periodo, por lo cual Tomás de Aquino se preocuparía por vincular la ciencia con la religión. La inspiración de la Edad Antigua que recibiría Tomás de Aquino sería Aristóteles. Es decir, quien en el pasado desarrollaría el método o el planteamiento científico. Tomás de Aquino tiene muchas teorías, pero las más importantes es solo una. Tomás de Aquino también divide el mundo entre el mundo de la razón. Bueno, no divide el mundo, sino explica las cosas a través de la razón y de la fe. Solo que él promulga que tanto la razón, es decir, el pensamiento, como la fe o la creencia, ambos son caminos que dan como resultado llegar a Dios. Es decir, estudiar ya sea cualquier fenómeno de la naturaleza o estudiar la Biblia, ambos terminan conduciendo a Dios. ¿Por qué creen que pensaba de esta manera? ¿Qué podría ser la naturaleza en esta forma de pensamiento? O mejor dicho, ¿quién creó la naturaleza según la religión? El que creó la naturaleza y todo eso fue Dios, ¿no? Exacto. Según la religión, el creador de todo lo que vemos, el creador de la naturaleza, de todos los animales, es Dios. Por lo tanto, eso es lo que Tomás de Aquino utilizaría para justificar su creencia. Si Dios creó la naturaleza, estudiar la naturaleza nos conduce a Dios. Y la fe es lo mismo. La Biblia fue creada por Dios o por sus creyentes y por lo tanto estudiarla nos conduce a Dios. Básicamente todo camino nos conduce a Dios. Esa sería la teoría de Tomás de Aquino. Sin embargo, él sí establecería una diferencia. Él diría, sí, tanto la razón como la fe son caminos que conducen a Dios, pero la fe es, por así decirlo, un camino más directo y estable. A través de la fe se puede llegar más rápido al conocimiento que está en Dios. Es decir, a través de la fe se llega más rápido a Dios. A través de la razón o a través del pensamiento toma un poco más de tiempo debido a que el pensamiento genera distracciones y desviaciones. Pero ambos terminarían conduciendo a Dios. Y bueno, ya después de eso se desarrollaría todo lo que ocurre en el siglo XVI hasta el siglo XIX. La religión empieza pues a perder poder político y comienza a ser relegada a los campos de la educación y al campo religioso. Ya años después, en el siglo XIX y XX, se eliminaría pues en parte su papel en la educación. Pero bueno, con Tomás de Aquino entonces daríamos conclusión a la filosofía de la Edad Media. Como les dije, todo esto básicamente se puede resumir en la creencia en Dios. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro. ¿Todo claro? Bueno, ya después la próxima semana veremos precisamente cómo se empezaría a generar el cambio con el Renacimiento y todo esto de la época borbónica. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de las actividades o voy a pasar a desarrollar una actividad en la clase?